Hola, buenos días. Mi nombre es María José y mi marca es Tehuana Design. Es una marca 100% artesanal de ropa y complementos, tanto para niños, adultos. Y bueno, el motivo que nos une en el evento de hoy, que es la sostenibilidad y la concienciación, responsabilidad social, Tehuana parte de unas líneas que ahora os voy a comentar. La primera es, utilizo tejidos naturales, algodón orgánico, lino, cáñamo, bambú y también con certificados o Ecotex que bueno, garantizan que están libres de pesticidas y son responsables o sostenibles con el medio ambiente. También tengo la parte de lo que es el reciclaje o el upcycling, la palabra esta que se oye ahora tanto. Entonces, pues podemos encontrar que una clienta me viene y me dice: tengo un vestido de mi abuela que le tengo mucho cariño y no lo quiero tirar. ¿Y qué puedo hacer o qué podemos hacer? Entonces le damos otra segunda, tercera o cuarta vida a esa prenda que tiene una conexión emocional, una importancia pues con mucha sensibilidad para esa clienta o cliente, y lo transformamos. Pues por ejemplo, ese vestido lo podemos transformar, que tenga el mismo uso, ¿no? Pues por ejemplo, un dos piezas. En lugar de un vestido, pues un top y una falda, y le podemos añadir pues bolsillos, cualquier otro adorno, o le podemos hacer otro uso diferente al que tuvo, ¿no? Podemos aprovechar ese tejido para hacer turbantes o para hacer fundas de cojines o un mantel. Bueno, entonces el tema de lo que es el upcycling también lo toco. Y luego el de los tintes naturales o la estampación botánica. También tengo otra línea de ropa y complementos en el que pues es una manera de, pues como se ha teñido toda la vida, desde hace 100 o 150 años para atrás se teñía así, vamos, los egipcios en Centroamérica, Sudamérica, pues bueno, esto es una técnica pues milenaria, y pues desapareció por completo cuando la revolución industrial aparecieron los tintes industriales, y es una manera pues de recuperar estos tintes que sacamos de plantas, de flores, de desechos culinarios también. Aprovechamos pues hoy me he hecho una ensalada con cebolla, pues las cáscaras se utilizan para teñir textiles. El aguacate también, la semilla, la piel del aguacate, la granada, bueno, hay un montón, las hojas de los nísperos, de la hoja de zanahoria. Entonces, pues es una manera también de aprovechar esos residuos culinarios. Y por supuesto, pues esos tintes naturales para la piel pues son respetuosos y no causan esas alergias que producen algunas personas los tintes industriales. También intento que todos los proveedores sean de proximidad, que sean, yo el taller lo tengo en Valencia ciudad, pues que estén ubicados en mi barrio. Si no en mi barrio, pues bueno, voy ampliando, pero que sean de la ciudad de Valencia. Pues como pues también fornituras, hilaturas. Y
por último, el tema de la responsabilidad social o de la concienciación social. También el proyecto de Tehuana colabora de manera puntual, pero bueno, colabora con dos asociaciones, dos organizaciones que luchan por, bueno, ahora os comentaré. Una es a través de, bueno, yo uso también para mis creaciones telas africanas, y esas telas pues colaboro con una asociación de Madrid que se llama Afroyeye, que tienen un proyecto de empoderamiento para mujeres y niñas en Benín, en África. Entonces, yo comprando esas telas a través de esta asociación, pues parte de los fondos pues se destinan a este proyecto. Es mujeres que se les forma como costureras para que también hagan sus creaciones y luego se vendan aquí en España. También que formen o, bueno, emprendan su propio negocio, pues quieren montar un puestecito de venta de jabones artesanales allí en Benín. Pues también con estos microcréditos o microayudas se les empodera, y a las niñas se les da con unas becas la oportunidad de estudiar, que tengan eso, opción de estudiar, también ayudas para material escolar. Y luego con el otro proyecto que colaboro es con una asociación que está ubicada en Cataluña, en Barcelona, Casa Terra, que tienen en concreto un proyecto en Nepal, que ahora os contaré que esta tarde hay un evento en Valencia que es, bueno, totalmente gratuito y podéis asistir. Pues a través de una activista nepalí, Indira, el apellido, perdón, Rana Magar, que estará esta tarde en Valencia. Esta activista nepalí, bueno, no tuvo la oportunidad de estudiar cuando era niña, pues de una familia muy humilde, y creó la labor de en las cárceles nepalíes, que allí cuando meten a la madre presa van los niños detrás. Entonces intentó que pues esos niños y niñas sacarlos de las cárceles y aparte pues ofrecerles una educación. Y esta persona, Indira, a través de Casa Terra y eventos que se hacen por España y a veces aquí en Valencia, pues bueno, yo también estoy presente y también les dono parte de la recaudación. Y lo que os comentaba, esta tarde a las 6 en el Jardí Botànic de Valencia, ella estará, Indira estará, ofrecerá una charla, contará su experiencia. Habrán conciertos, también habrá algún puestecito de artesanía con el que los fondos pues se donarán, y es totalmente gratuito. Y bueno, os invito a que si os apetece pasar esta tarde en el auditorio del Jardí Botànic, pues allí nos veremos. Muchas gracias.